¿Y qué tan necesario es aquello que creemos que es necesario? Parece un trabalengua, pero en realidad nuestra mente o nuestros sistemas de valoraciones se enfocan, se escotopizan, se concentran, se quedan mirando aquello que consideramos como una necesidad. Cada vez que nuestra mente interpreta que hay algo que es necesario, comienza a verlo como un deseo. El deseo es algo que yo intento atraer hacia mí o a lo cual yo intento atraerme, ¿sí? Siempre vamos a movernos en función de los deseos. Ahora, los deseos van a aparecer en función de lo que consideramos que es necesario. Entonces, necesito alimentarme porque empiezo a sentir hambre, deseo un sándwich de milanesa o deseo una buena comida. El deseo siempre viene como consecuencia de aquello que yo considero necesario. Ahora, si yo le pongo como necesidad asuntos que no son necesarios, voy a terminar deseando asuntos que no tienen nada que ver con lo priorizante en mi vida. Por lo general nosotros necesitamos asuntos que tienen que ver con la alimentación, la supervivencia, el afecto de nuestros seres queridos, que es lo que nos permite de alguna manera sobrevivir emocionalmente. Cada vez que yo voy a identificar un deseo, necesito saber cuál es la necesidad que estoy buscando. ¿Por qué lo planteo? Porque muchas personas terminan construyendo falsas necesidades. Y en función de las falsas necesidades se generan también estados de ansiedad, estados de angustia, estados de búsquedas o de trabajo desmedido por asuntos que no son tan importantes como creemos que lo son. Vivimos en una era donde el marketing, la pantalla, la televisión, la publicidad, el ambiente donde nos movemos, termina muchas veces generando en nosotros falsas necesidades. Es decir, tengo sed y en vez de pensar que puedo tomar agua, estoy necesitando algún tipo de gaseosa específica. Tengo ganas de compartir mi vida con alguien y estoy identificando en función de la pantalla, en función del marketing, en función de lo que he visto en las redes sociales o en la televisión, en algún lado, ideas de cómo yo considero que debería ser ese pasar la vida con alguien. De alguna manera terminamos deseando lo que nos dicen que deseemos, porque terminamos necesitando aquello que nos dicen que necesitemos. Y cuando digo nos dicen, no estoy hablando de una conspiración, estoy hablando de gente que esté interesada en vender algo. Entonces de repente se te ocurre que tenés que cambiar el auto. Venía de 10 el auto, pero viste un mejor auto y ahora se te puso que tenés que cambiar el auto. ¿Por qué te molesta el ruidito que hace? ¿Porque te molesta que cuando vas a poner la marcha te salta? O de repente te hace un ruido, algún buje, y vos decís, tengo que cambiar el auto. El tengo es la necesidad, porque tengo que hacerlo, no es deseo hacerlo, o no es me gustaría, es un tengo, es una ley. Y cuando yo construyo leyes internas, ¿se cumplen o me enojo? ¿Se cumplen o hago crisis? Bien, la pregunta es, ¿por qué cosas estás sufriendo? ¿Cuáles son las necesidades que has asumido como verdades y que has aprendido de alguna manera a enfocarte, a hacer escotopización y a invertir toda tu estructura psíquica en eso? Porque eso es lo que agota. Agota que nos enfoquemos en las falsas necesidades. Es lo que comúnmente se conoce como la sobrecarga. La sobrecarga. La sobrecarga es cuando yo, en vez de dedicarme a aquello que me tengo que dedicar, le agrego cosas, le agrego necesidades a asuntos que no son necesarios. Un celular, un nuevo auto, ropa, a menos que no tengas. Una vez charlaba con personas y les preguntaba, ¿no? ¿Quién de acá no tiene agua corriente? ¿Quién de acá no tiene luz eléctrica? ¿Quién de acá no tiene internet en su casa? ¿Quién de acá no tiene 2 mudas de ropa para cambiarse en la semana? ¿O quién no come 2 veces por día como mínimo? Ninguno me decía, a mí me pasa eso. Aunque no lo querramos, somos parte de una mínima parte de la población, porque un muy pequeñito porcentaje a nivel mundial tiene todas estas cosas. Entonces, en realidad, ¿qué tan necesitados estamos? Que tengamos deseos, los tratemos como deseos. Que tengamos anhelos, los tratemos como anhelos. Pero cuando crees que algo es necesario, toda tu estructura psíquica se enfoca en eso y comienza un proceso de agotamiento y de desgaste por cuestiones que muchas veces no son tan necesarias. ¿Qué tan necesario es lo que crees que es necesario? Un abrazo. Compartile con alguien que vea que está muy ansioso por cosas que obviamente no son tan necesarias.